Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a analizar y a socializar en la temática de la tasa representativa del mercado en la clase de macroeconomía. Vamos a mirar desde su concepto general hasta sus conceptos particulares. Vamos a analizar de forma gráfica y de forma numérica cuál es el impacto o cómo se puede conceptualizar esta temática. Y a continuación vamos a ver los ejemplos aplicados como la tasa representativa del mercado o las tasas de cambio hacen parte inherente de las decisiones en los procesos productivos de las empresas, tanto que se encuentren dentro del mercado nacional como de las empresas que realicen comercio con otros mercados o que exporten o importen. Y finalmente vamos a ver las conclusiones sobre la importancia de entender estos términos y cuáles son sus aspectos más relevantes. La tasa representativa del mercado es aquel indicador que nosotros podemos observar día a día en los noticieros, en los periódicos. Es algo que encontramos en nuestra cotidianidad y que no es ajena al análisis o a lo que vemos en nuestro día a día. ¿Qué es lo difícil? Que muchas veces estos indicadores pues solo pasan allí de corrido, pero no entendemos realmente cuál es el impacto o cuál es su definición. El día de hoy vamos a entender mucho más a fondo nosotros como ciudadanos, como empresarios y como colombianos, cómo nos afecta este valorcito que encontramos en diferentes escenarios. ¿Listo? Entonces, la tasa representativa del mercado, en conclusión, es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de Estados Unidos. ¿Quién define esta tasa representativa del mercado? La define el mercado, como su nombre le indica, y se calcula por las operaciones de compra y venta del dólar estadounidense. ¿Quién certifica, digamos, ese valor de esta tasa representativa del mercado? Es la Superintendencia Financiera. O también la podemos encontrar en la página del Banco de la República. El ejemplo que les quise traer el día de hoy es la tasa representativa del mercado a la fecha es de 3.515,65 centavos de pesos colombianos por un dólar estadounidense. Entonces, es muy importante tener en cuenta que se llama tasa representativa del mercado porque es la divisa con la que mayor se hacen transacciones en un país. Es decir, que nosotros también podemos encontrar tasas de cambio de diferentes monedas como el yen, la libra, como el euro, pero en Colombia, como su nombre lo dice, la que mayor se representa en las transacciones es el dólar de los Estados Unidos. Ya vamos a ver cuáles son o cómo se interpreta la importancia de la tasa de cambio de cualquier moneda extranjera, o en este caso, la divisa que es el dólar de los Estados Unidos. Muy importante que tengamos en cuenta que solo la TRM hace referencia al dólar de los Estados Unidos y las tasas de cambio es la cantidad de pesos, en este caso colombianos, por una moneda extranjera. ¿Listo? Muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que cada vez que veamos en el noticiero o en un periódico o en la web es la TRM, hace referencia a ese número o la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta esto, porque muchas veces debemos tomar decisiones y creemos que no nos impacta, pero sí impacta la forma de analizarlo. En referencia a lo anterior, entonces es muy importante tener en cuenta que la temática de la tasa representativa del mercado es para entender cómo funciona o cómo impacta en una economía, en este caso la colombiana, este mercado de esta divisa con la moneda colombiana. Pero existen muchas tasas de cambio, como les decía anteriormente, y eso no quiere decir que nosotros no podamos realizar transacciones
con otras monedas en referencia a decisiones o a procesos productivos, inversiones de portafolio o alianzas que tengamos con otros países. Pero lo que se ve en la normalidad, digámoslo así, es que las empresas, por ejemplo, si hacen de pronto transacciones con un país en Europa, muy seguramente exigen que sea con euros y no en dólares. Entonces, puede que la transacción se realice de esta manera, entonces ya no aplicaría allí la tasa representativa del mercado, sino una tasa de cambio que también es establecida de forma libre por el mercado de esa moneda extranjera. ¿Quién establece esos valores? También los podemos encontrar las diferentes tasas de cambio de las monedas extranjeras en referencia a la moneda colombiana en el Banco de la República. Todos los días encuentran las monedas extranjeras las más utilizadas porque obviamente existen muchas monedas, pero las más utilizadas en referencia a esas transacciones las encuentran en la página del Banco de la República como mercado de monedas extranjeras. ¿Listo? ¿Qué es igual o equivalente de la tasa de cambio con la tasa representativa del mercado? Que es un precio relativo entre dos o más monedas. Entonces, en comparación, siempre lo vamos a mirar de moneda colombiana o peso colombiano con lo que tiene que ver con la otra moneda extranjera. Entonces, siempre se va a analizar, en el caso colombiano, la moneda extranjera frente a la cantidad de pesos colombianos que debemos dar. La tasa de cambio es el precio de un activo. Se ve afectada por las expectativas y la información. ¿Qué quiere decir esta argumentación o esta afirmación? Que como muchas personas de pronto lo han sabido o han tenido la oportunidad, existen empresas o personas naturales que tienen dólares y que los guardan como un activo para que en algún momento pues los puedan vender para obtener mayores pesos. Es decir, que ahí se genera un activo por medio de ese precio que está en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que ese activo, como cualquier otro, se ve afectado si hay expectativas frente a los hechos que se generan en una economía como en este caso estamos analizando en la TRM, una economía como el estadounidense, y la información que circule frente a las acciones que permitan que en el mercado esté mayor oferta o mayor demanda de esta divisa, en el caso del dólar estadounidense. La tasa de cambio afecta a la inflación y el crecimiento del empleo. Como hemos visto en las anteriores clases y presentaciones, es muy importante tener en cuenta que todo lo que se genere dentro de una economía va a afectar a estos indicadores como es la inflación, el crecimiento y el empleo. Es muy importante que entendamos que las divisas y que todas las monedas y las transacciones que se generen con estas monedas extranjeras van a permitir o que en alguna medida se impacte positivamente o negativamente. Ya vamos a ver más adelante cuál es el análisis frente a una reevaluación del peso colombiano o una devaluación y cómo esto puede ayudar a una estructura productiva o cómo puede desacelerar muchas veces los procesos productivos. El objetivo de analizar todo lo que tiene que ver con el impacto del dólar en las economías es entender que no solo estamos viendo un valor establecido allí en los medios de comunicación, que no es un valor ajeno a la toma de decisiones, sino que también impacta cada uno de los aspectos que es la deuda externa de un país, todo lo que tiene que ver con los productos importados, sea porque nosotros seamos comercializadores que importen esos productos, como si somos consumidores y también en la medida si somos empresas exportadoras, también cómo pues nos afecta estos cambios en la tasa representativa del mercado que hace referencia a la divisa o al dólar estadounidense.
Continuando con esta explicación, es muy importante tener en cuenta los efectos de la tasa representativa del mercado de la inflación. Entonces, entramos a analizar cuáles los aspectos que nos permiten entender cuál es la consecuencia de tener, por ejemplo, una tasa representativa del mercado en devaluación y revaluación. Ustedes se preguntarán qué significa esto. Lo más importante es entender que la misma palabra no lo indica. La devaluación es cuando el precio o la moneda colombiana se devalúa, es decir, hay que dar más pesos colombianos por un dólar estadounidense. Ya vamos a ver con datos y en gráfica qué significa esto. Y la revaluación, que es que la moneda se revalúe, es que hay que dar menos pesos colombianos por un dólar estadounidense. ¿Cómo yo puedo decir que existe una devaluación o una revaluación? Pues mirando las diferencias de un periodo de tiempo comparado con otro. ¿Cuál es la afectación en la economía? En este caso en la inflación, que cualquiera de estos dos parámetros o de estos dos escenarios sea continuo. Entonces, si por ejemplo existe una devaluación, es decir, que hay que dar más pesos colombianos por un dólar, entonces muy seguramente las empresas que importen y que deban importar de pronto el producto terminado o que deban importar una materia prima y están en esa constante devaluación del peso colombiano, pues van a trasladar ese incremento de ese valor o digámoslo así, de ese costo al cliente final, sea porque la materia prima incrementó su valor por esta devaluación o porque el precio del bien terminado en la importación también incrementó. Si es continuo, es decir, que permanece constante en un periodo de tiempo mayor a 1 o 2 meses, va a afectar la inflación, sea la inflación anual o el IPC dentro de la canasta básica familiar. ¿Qué también o qué otro proceso hace parte de este análisis? El peso que tengan, como les decía, los bienes importados sobre el índice de precios al consumidor. Muchos de los productos que consumimos los colombianos, o en su gran mayoría, algunos de esos aspectos que tiene el DANE en su canasta básica para analizar el IPC, son en su gran mayoría importados porque tienen, como lo hablábamos anteriormente, una competitividad mayor en relación a su precio. Entonces llegan muchos más económicos y tienen ya un mercado estándar dentro de la economía. Entonces, si están muy costosos, aquellos bienes importados y tienen mucho peso dentro de ese análisis o ese cálculo del IPC, pues esto va a tener una afectación dentro de la inflación. Y también, como ya he dicho en anteriores oportunidades, en anteriores diapositivas, también afecta el volumen de las importaciones de las materias primas. Entonces, de pronto, muy seguramente, si necesitamos mucha materia prima para hacer un proceso de producción, pero que ésta se importe, muy seguramente las empresas que las importan puede que lo importen de menor volumen, o puede que al importarlo pues yo no tenga la capacidad de pagar lo que necesito para cumplir con los procesos de producción, y esto genera un encarecimiento que se va a trasladar a la inflación general dentro de una economía. Bueno, como les venía diciendo, vamos a mirar cómo podemos observar lo que tiene que ver con la tasa de cambio en sus aspectos numéricos. Entonces, les traigo un cuadro que esta es una información del Banco de la República y vemos que se realizó un análisis de la tasa representativa del mercado por año, desde el 2000 hasta el 2020, un análisis ponderado, y encontramos que en el 2000 había se estableció por el mercado una tasa representativa del mercado de 2.229 pesos por un dólar. Al 2020, la tasa representativa del mercado es de 3.432,50 pesos. Es decir, que nuestra moneda se ha devaluado
con respecto al dólar, si lo miramos desde el año 2000 al 2020. Entonces aquí encontramos, nuevamente les voy a explicar, este es el periodo de tiempo con los años y este es el valor que es la tasa representativa del mercado en promedio, y aquí nos muestra que existió una devaluación desde el año 2000 al 2020. ¿Por qué? Porque en el 2000 solo debíamos entregar 2.229 pesos con 18 centavos y en el 2020 debemos entregar 3.432,50 pesos por $1. ¿Listo? Si, por ejemplo, fuera al revés, que en el 2000 tuviéramos que entregar 3.432 pesos con 50 centavos por $1 y en el 2020 2.229 pesos con 18, es decir, que la moneda colombiana se revaluó con respecto a la divisa o al dólar estadounidense. Aquí vemos cómo existe un cálculo de la devaluación y cómo pues se observa que efectivamente se ha generado una devaluación constante. Bueno, en referencia a la gráfica, aquí lo podemos observar y esta nos gusta más porque podemos analizarlo de forma más visual. No nos asustamos tanto con los datos numéricos, sino que podemos entrar a ver cómo es el comportamiento. Entonces, aquí tenemos la información histórica de la tasa de cambio desde el 2008 hasta el 2019. Les voy a ir mostrando aquí. Entonces, igual, por ejemplo, en el 2008, esto sí lo tiene trimestral, 1.744. Y en el 2016, si vemos, el peso se revaluó en algunos momentos, desde el 2009 hasta, tuvo unos piquitos por acá hasta el 2014, y de 2014 empezó a devaluarse, llegando a un pico acá en este análisis del 3.306 pesos al 2016. Entonces encontramos que frente al mercado de la tasa de cambio, que hablan específicamente acá, pero se está haciendo referencia a la tasa representativa del mercado, desde el año 2008 al 2019, pues ha demostrado que ha tenido unos altibajos, que ha tenido unos picos, pero que normalmente la tendencia desde el 2015 es a desde el 2014 es a una devaluación del peso frente al dólar. Entonces, ya nosotros podemos entender las afectaciones que tiene esto dentro de la economía, porque ya entramos a mirar que se devalúa el peso colombiano y se revalúa el dólar. Es decir, que hay mayor deuda, que las exportaciones se benefician, pero las importaciones no, y que pues esto va a tener una afectación dentro del crecimiento y la productividad colombiana. Dentro de los ejemplos aplicados, les quise traer los aspectos más importantes que debemos analizar frente a la tasa representativa del mercado, siempre teniendo en cuenta que esta tasa representativa del mercado es la referente, porque es por la cual se realizan todas las transacciones o la mayoría o un 90% de las transacciones en el proceso y en el desarrollo de la economía colombiana. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta? Primero, que la tasa representativa del mercado genera un impacto productivo frente a la materia prima cuando se importa y a los ingresos por exportaciones. Entonces siempre vamos a ver uno de los dos lados. Si el peso está devaluado,
es decir, que hay que dar más pesos por un dólar, quien se beneficia es el exportador, pero quien se ve afectado es el importador. Y lo mismo con respecto a las materias primas. Si hay que agregar muchos más pesos por un dólar, entonces va a ser mucho más costoso que esas materias primas y todo ese valor pues lo va a trasladar al producto o al cliente final. Entonces, entender que nosotros no estamos aparte o estamos aislados de todo el efecto y de todo el desarrollo de los picos o del proceso de la tasa representativa del mercado. Sea que nosotros de pronto, por ejemplo, planeemos un viaje. Si planeamos un viaje al exterior, pues necesitamos la divisa o normalmente en dólares, pero si vamos a otros países nos piden o nos solicitan que sea en esa moneda extranjera también que se pague. Si vamos a adquirir algún bien importado, también tener en cuenta esto. Bueno, entonces, como veníamos diciendo anteriormente, los efectos que tiene la tasa representativa del mercado en la inflación dependen de si la devaluación y la revaluación del peso son un fenómeno continuo. Es decir, que si el peso, si hay que dar en varias o por varios meses mayores pesos colombianos por un dólar, entonces esto va a generar que existe una devaluación continua y esto va a afectar el peso de los bienes importados sobre el IPC. Lo mismo que en la revaluación. ¿Qué es la revaluación? Es cuando hay que dar menos pesos colombianos por un dólar estadounidense. Que es muy importante que entendamos que la tasa representativa del mercado siempre nos va a impactar, sea a modo como agentes económicos, como empresarios o como consumidores y familia. Dentro de la explicación de la tasa representativa del mercado es muy importante entender los datos. Entonces, vamos a volver a mirar cuál es la implicación o el análisis de estos datos frente a una economía. En esta gráfica, o en esta tabla, perdón, encontramos el periodo donde están los años, del año 2000 al 2020, y encontramos la tasa representativa del mercado, donde vemos una ponderación o un promedio de 2.229 pesos en el 2000 y en el 2020 de 3.432 pesos. Es decir, que si analizamos este valor inicial junto con el valor final, que es una información extraída de un informe del Banco de la República, vamos a ver que el peso colombiano se ha devaluado frente al dólar. ¿Por qué sabemos que frente al dólar? Porque es la tasa representativa del mercado. ¿Listo? Si fuera de pronto tipo de cambio, ya deberíamos entrar a establecer frente a qué monedas que están haciendo el análisis. Pero si por el contrario tuviéramos que estos 3.432 pesos estuvieran aquí en el año 2000 y los 2.229 en el año 2020, estaríamos hablando de que el peso colombiano se revaluó con respecto al dólar estadounidense. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque eso nos permite tomar decisiones frente a las importaciones, a las exportaciones, frente al consumo y todo lo que nosotros podamos analizar en nuestra cotidianidad. Aquí encontramos también en la siguiente columna cómo nos muestran en su cálculo la devaluación, los dos tipos de devaluación que serían nominal y real, y entramos a ver cómo en el cálculo nos muestran cuál es la diferencia año tras año. Para continuar nuevamente con la explicación, les quiero mostrar cómo esa información que vemos numérica nos permite observarla en esta gráfica. Este también es un dato del Banco de la República y nos permite ver cómo en el año 2008 hubo una fuerte reevaluación del peso, es decir, que pagábamos menos pesos por un dólar. Y aquí encontramos los dos picos. Entonces, el pico más bajo,
que fue en el 2008, y el pico más alto, que fue en el año 2016. Pero como vimos anteriormente, aquí no lo incluye, en el año 2020 pues hay un mayor valor, y en el año 2021 tenemos al día de hoy, una TRM de 3.565 pesos. Es decir, que el peso colombiano se continúa en su proceso de devaluación, es decir, que vamos a dar más pesos por un dólar, lo que afecta la deuda, todo lo que tiene que ver con los procesos de importación y las materias primas que hacen parte también del proceso productivo. Siempre nos va a gustar mucho más lo que tiene que ver con las gráficas, entonces de pronto así lo entendemos mucho más fácil. Bueno, dentro de los ejemplos aplicados, les traje 4 aspectos principales para tener en cuenta en la aplicabilidad de la TRM en nuestras tomas de decisiones. Como les decía anteriormente, el impacto productivo siempre se va a ver bajo 2 ejes o 2 escenarios. Uno, que es el de los importadores, y otro que es el de los exportadores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se es exportador, pues siempre nosotros vemos que están contentos cuando el peso se devalúa, es decir, que les dan más pesos por un dólar. Pero el importador no está tan contento porque le toca pagar más pesos por un dólar para adquirir un mismo bien para comercializar en el país. Entonces, debemos tener en cuenta que siempre este impacto productivo lo vamos a ver, seamos agentes compradores o seamos empresarios. Y que es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque muchas veces nosotros decimos, no, voy a comprar un producto importado X, pero no nos estamos dando cuenta que muy seguramente ese producto se está viendo afectado por una tasa representativa del mercado, y que sería mucho mejor comprar un producto nacional porque no va a estar tan costoso. Y de pronto en otro momento, cuando el peso colombiano se revalúe, es decir, que tengamos que dar menos pesos por un dólar, entonces ya podemos comprar de pronto ese mismo producto importado y se disminuirá mucho ese precio. Entonces nuestras decisiones sí pueden cambiar. Un ejemplo muy claro son todo lo que tiene que ver con los dispositivos móviles. Entonces, si de pronto uno quiere un celular que es importado, pues muy seguramente uno va a decir, no, voy a esperar. Si conoce el efecto que tiene la tasa representativa del mercado frente a esa decisión, uno puede decir, no, ha subido mucho la TRM, yo voy a esperar a que se revalúe el peso y mejor lo compro cuando se revalúe ese peso. Y uno ya empieza a buscar cuáles son las proyecciones para el dólar. Entonces ya uno empieza a mirar, bueno, vamos a entrar al Banco de la República, y yo lo digo por conocimiento de causa, no mío, sino de otras personas que me dicen, bueno, ¿dónde entro a buscar la TRM? Y yo les digo, al Banco de la República, los informes, ellos hacen proyecciones, entonces uno entra a los informes y ve, listo, va a estar en el 2021, hay una tendencia de devaluación, es decir, que mejor lo compro de una vez porque la proyección es que se devalúe más, es decir, que llegue a tope de ejemplo, 4.000 pesos. Entonces sí sería una mejor decisión comprar ahora que no más adelante, porque muy seguramente me va a salir más costoso. Y así las personas toman decisiones que parecen cotidianas con la compra de electrodomésticos o de celulares, o de pronto de productos un poquito más suntuosos o que son más costosos o que los necesitan, pero entonces tienen en cuenta esa TRM. Muy importante, y esto pues obviamente afecta o tiene un impacto productivo tanto para las comercializadoras internacionales como para las empresas que utilizan materia prima importada. ¿Qué buenas noticias podemos tener frente al uso correcto de la TRM, las decisiones anticipadas? Es muy importante que apliquemos, y yo sé que lo he hablado en diferentes oportunidades, sobre los futuros y sobre la competitividad.
¿Qué son los futuros? Si nosotros sabemos que nuestra empresa depende de esa volatilidad de la tasa representativa del mercado, uno puede hacer contratos de futuro de divisas, es decir, eso se llaman los forward, donde uno tenga un valor establecido por un periodo de tiempo, es decir, no sé, al 2021 yo compro un futuro desde ya, desde el 2021 para el 2022, en donde ese futuro me permita tener un cierto, no sé, X dólares, $1000, pero por una TRM de 2000 pesos, por ejemplo. Entonces yo los pago de una vez, hago ese contrato y en el 2022 a mí me van a permitir tener esa cantidad de dólares por ese valor por el que yo lo transé. Entonces serían los $1000 a 2000 pesos cada uno y yo solo pagaría eso. Puede que en el 2022 la TRM esté en 4000, como puede que esté en 100, pero si yo sé que mis decisiones y que todo lo que va en mi estructura productiva requiere de esos dólares y que las proyecciones las estoy pasando bajo una TRM fija, entonces pues voy a poder tener mayor margen de maniobrabilidad para ejecutar esos proyectos, porque si yo estoy a expensas de que la TRM sube, baja, está el peso devaluado, revaluado, no puedo tener un margen de maniobra para tomar decisiones que realmente impacten al corto, a mediano y a largo plazo. En ese sentido, pues les quería traer como esa experiencia de cómo se puede tomar una decisión anticipada o proyectarse. Y en ese sentido también los costos. Siempre cualquier sistema productivo, cualquier proceso productivo tiene de alguna forma una conexión con un bien importado, sea la máquina, sea un repuesto de la máquina, sea la materia prima que se va a procesar, sea el empaque, sea así, siempre va a generar este tipo de impacto. Entonces, no verlo como que solo nosotros, si somos una pequeña empresa, microempresa o familiar, no nos vamos a ver afectados, sino que realmente si de pronto tenemos un proveedor nacional, pero ese proveedor nacional importa, pues allí también nos vamos a ver afectados. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y poder tratar de blindarnos o de tomar las mejores decisiones para que esto no sea que nos permita o que nos lleve a perder competitividad, que los procesos de comercialización o los procesos de venta pues se hagan más lentos o difíciles dentro de la situación de la economía. ¿Qué otro aspecto es importante tener en cuenta con la TRM? Son las inversiones de portafolio. Nosotros también por medio del ahorro podemos llegar a invertir en otros países si entendemos cuál es la relación que hay de una moneda con otra, o si en este caso no hablamos de TRM, tasa representativa del mercado, sino de tasa de cambio, cómo nosotros también podemos entrar a analizar si de pronto la moneda colombiana está muy devaluada, si puedo entrar a comprar otras monedas e ir a invertir en capital a otras bolsas o a otros países. Entonces, conociendo toda esta mecánica, tenemos otras opciones para poder realizar inversiones con el ahorro o con los recursos que podamos tener de excedentes. Las conclusiones finales de la temática. El comercio y las finanzas internacionales involucran en sus procesos de decisiones diferentes monedas. Entonces, nosotros no estamos aislados a toda la relación que hay entre las diferentes monedas y principalmente con el dólar estadounidense. Como veíamos anteriormente, solo que la economía o que haya un cambio político o un cambio social en Estados Unidos, esto es un efecto mariposa para los diferentes países y nosotros no estamos afuera de esto. Igual somos ciudadanos, estamos inmersos y muchas veces, aunque no lo creamos, cuando ya estamos allí comprando la fruta, cuando estamos adquiriendo de pronto o comprando algo para construir una casa, ahí empezamos a darnos cuenta, ay, sí, sí impacta la TRM, sí impacta. Y ustedes de pronto si no han tenido la experiencia ahora, en muy corto tiempo, van a darse cuenta que sí nos impacta
y que sí debemos conocer cómo es este proceso de estas fluctuaciones para tomar las mejores decisiones. La interacción de la oferta y demanda determina el tipo de cambio de dos monedas. Entonces, siempre tener en cuenta que el valor de la tasa de cambio, o en el caso de la tasa representativa del mercado, depende, como en todo lo que tiene que ver con el sistema, con la oferta y la demanda. Entonces, el valor depende de si hay mucha oferta o mucha demanda de esa divisa en ese mercado cambiario. Una baja en el precio de mercado de una moneda es una depreciación, y una alza en el valor de la moneda se llama una apreciación. Es decir, lo mismo que hablábamos, una devaluación es cuando tengo que dar más pesos colombianos por un dólar, y una revaluación menos pesos colombianos por un dólar. ¿Listo? Y así llegamos al final de la presentación del día de hoy.